Así que muchas gracias. Y bueno, siguiendo con el programa, ahora ya veo que también entró nuestro amigo Ernesto Pardinas. Eh, Gracias por estar con nosotros. Hace un ratito teníamos a Daniel Escola de RBS, lo vamos a seguir buscando, así que no se hagan problemas. Tal vez tuvo algún problema eh, con, con el sistema o Bolsonaro está jugando una mala pasada por ahí. Pero bueno, para este próximo panel de medios versus poder político y lo que se estuvo hablando bastante en esta CIP, le doy entonces sí la bienvenida a nuestro vicepresidente segundo de la Sociedad Interamericana de Prensa, Roberto Rock, director ejecutivo, presidente, uno de los fundadores de La Silla Rota, como dije, uno de los medios digitales más importantes de México y de América. Roberto, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Ricardo. Nuevamente saludos a todas las compañeras, compañeros que participan en esta sesión. Estamos virtualmente cerrando la asamblea y tenemos una participación que a estas alturas de la asamblea normalmente no teníamos en los auditorios cuando hacíamos encuentros presenciales. Nuevamente, muchas gracias. Creo que tenemos a dos participantes de lujo en un panel que suman ambos no solamente una experiencia importante en el ámbito periodístico, sino también una trayectoria que estoy seguro se beneficiará este espacio de conversación mediante enfoques novedosos y más profundos de lo que está ocurriendo en nuestros países con este fenómeno que creo, y esto será un tema de discusión, eh, eh, puede ser llamado populismo, pero que también tal vez se queda corto este término frente a lo que está ocurriendo en muchas de nuestras naciones o lo que ha venido ocurriendo desde hace más de una década en algunas de ellas. En alguna asamblea anterior, cuando se abordó el tema de Donald Trump y sus ataques a la prensa norteamericana, conversaba yo con el representante de la CIP para Estados Unidos y le preguntaba qué había pasado con este discurso que me compartían muchos colegas norteamericanos en el sentido de que, bueno, Donald Trump es un personaje muy singular, pero es inimaginable que vaya a ser candidato presidencial. Ni te hagas problema, esto no va a ocurrir jamás. Luego Donald Trump se registró como candidato, uno de los precandidatos, digamos, del Partido Republicano. Entonces el discurso se modificó diciendo, bueno, es que este hombre tiene mucho dinero y tiene muchos apoyos, pero este hombre jamás podría ser candidato presidencial. Como todos sabemos, fue candidato presidencial, después se dijo que era imposible que frente a un monstruo de la clase política norteamericana, Hillary Clinton, Donald Trump pudiera ganar y ya sabemos todo lo que pasó. Después del triunfo de Trump, estos mismos colegas me decían, nos equivocamos como periodistas. No investigamos a profundidad lo que era el fenómeno Trump. No fuimos a las comunidades que constituían su base social y política. No encontramos una mejor materia para investigar en sus eventos públicos, en sus encuentros con ciudadanos, en los debates, en las reuniones. No entendimos qué era Donald Trump hasta que Donald Trump llegó al poder. Y creo que estamos todos discutiendo qué clase de perfil estamos nosotros enfrentando, analizando, observando en personajes no solamente como Trump, sino yendo hacia el sur, como muchos de los presidentes de América Latina, López Obrador, Hugo Chávez, Maduro, ahora el kirchnerismo en Argentina, qué pasó con Correa o qué sigue pasando con Correa, el MAS en Bolivia. Estos son fenómenos comparables, hay una receta que se sigue en este modelo, podemos llamarlos simplemente populistas, son gente de izquierda frente a en una región del mundo donde el socialismo, el comunismo no prendieron nunca ideológicamente, salvo en algunos reductos muy marginales de nuestra vida pública. Se puede ser hombre de izquierda y a la vez muy conservador en cuanto a su tarea gubernamental, en cuanto a las medidas que toma, ¿no? ¿Qué podemos recoger de personajes como López Obrador, que parece ser una mezcla de
una visión más bien de nacionalismo revolucionario, como seguramente nos dirá Juan Pardiñas, con una especie de valores del cristianismo que profesa López Obrador, unas invocaciones a la izquierda, pero también un bloqueo de las iniciativas claras de la izquierda, como los derechos de las mujeres, como la apertura a la legalización de las drogas, como otro tipo de materias que tendríamos que asumir que estos son movimientos izquierdistas, entre comillas, y también muy conservadores, aprovechando una penetración muy fuerte de una visión conservadora en nuestra región, particularmente en América Latina. López Obrador en particular, estoy yo convencido, ha recogido a estas dos bases sociales, una base social, digamos, de izquierda, progresista, relativamente frágil en México, ha retomado algunos postulados o muchos postulados del PRI en materia de nacionalismo revolucionario y ha echado mano de una visión muy conservadora en este tema. Estos movimientos, y sería otro planteamiento ya al final, antes de abordar a nuestros expertos el día de hoy, estos planteamientos se están institucionalizando, se están derivando en leyes específicas en los países. Esto va a cobrar raíces en nuestras naciones o va a dar paso a otro fenómeno, como tal vez ocurrió en Brasil, que una corriente o un péndulo hacia la izquierda con Lula y sus seguidores derivó en un conservadurismo muy importante con Bolsonaro. ¿Qué sigue cuando los partidos políticos parecieran estarse difuminando, desapareciendo, y se está dando lugar como a movimientos más bien callejeros? Creo que son muchos desafíos para el periodismo que van más allá de las manifestaciones en contra de la prensa o en contra de cualquier movimiento crítico de la prensa. Por supuesto, en este espacio, en este ámbito, nos preocupa mucho lo que está haciendo estos gobiernos con los medios de comunicación, la postura que está teniendo con los medios de comunicación. Tuvimos hace algunos días a Martin Baron entre nosotros, que le dimos el Gran Premio Chapultepec, la mayor condecoración de la CIP, y Marty tenía una frase que a mí me resonó para toda nuestra región. Estos gobiernos buscan marginar a los medios de comunicación, buscan sacarlos del debate público, buscan deslegitimar su tarea como intermediarios en la discusión, en la construcción de valor en el espacio o en la esfera pública, donde supuestamente se discuten las ideas y se construyen consensos. Y busca también, decía Baron, deshumanizar a los medios de comunicación. Fue una categoría que yo no había registrado recientemente. Y creo que es verdad. Busca decirle a la gente que los periodistas son un ente perverso por naturaleza, por decir alguna frase prototípica. Son un ente que no están cerca de la gente, que están defendiendo intereses corporativos solamente, que están aliados con el conservadurismo, etc. Es un enorme desafío para los medios de comunicación y creo que en este espacio podremos profundizar en ello. Están con nosotros, decía yo, dos perfiles muy importantes para esta discusión. Uno es Adrián Ventura, que es abogado argentino, periodista y docente de Derecho Constitucional. Trabaja como presentador en el canal Todo Noticias del Grupo Clarín. Antes fue periodista del diario La Nación. En marzo de este año fue seleccionado como jurado para escoger a los reemplazantes de 2 jueces federales. Doctor en Derecho, su tesis Libertad de Expresión y Garantías Absolutas fue distinguida por la Universidad de Buenos Aires con el premio Facultad a la mejor tesis doctoral en Derecho y con el premio Montes de Oca a la mejor tesis en Derecho Constitucional. Es cofundador y subdirector de la maestría en Magistratura, director de publicaciones de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional. Está también con nosotros Juan Pardiñas, que es director editorial general del diario Reforma de México. Antes fue director general del Instituto Mexicano para la Competitividad y también se desempeñó como investigador en el Centro de Investigaciones para el Desarrollo. Fue profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Tecnológico Autónomo de México y la London School of Economics.
Durante 2 años se desempeñó como corresponsal de CNN en español en India y Japón. Ha publicado en revistas como Harvard Review of Latin America, Nexus Freelaters, The Country y los periódicos del Grupo Reforma. Doctorado en Gobierno de la London School of Economics, maestría en Economía de la Universidad de Sofía en Tokio, Japón, y Ciencias Políticas por la propia UNAM. Yo los invitaría a ambos a tener una primera intervención de más o menos 10 minutos y luego que tratáramos de tener más bien una conversación a la que pudieran incorporarse algunos de los participantes en esta sesión, sea con preguntas, sea con comentarios breves que se les rogaría el resto de los integrantes con mucha brevedad y con la mayor puntualidad en sus preguntas, por favor. Empezamos, si a ustedes les parece, con Adrián Ventura. Adelante, por favor. Gracias, David Rock, a Ricardo Trotti, Carlos, gracias por... hay muchos amigos ahí entre el público. Muchísimas gracias. Estuve siguiendo el trabajo que estuvieron haciendo estos 3 días, magnífico. Trataron temas realmente graves, preocupantes, ¿no? David, vos recién te referías al populismo. La Argentina tiene una larga tradición en materia de populismo porque cuando el fascismo pasó de moda, allá en el 45, con la Segunda Guerra Mundial, el que lo recrea con la forma del populismo, el populismo moderno, fue Juan Domingo Perón. Con lo cual, sabemos mucho del populismo en Argentina. Hoy está muy extendido las autocracias, populismos que derivan en autocracias. Prácticamente el 60% mundial está viviendo bajo gobiernos autocráticos. Y es la tendencia del gobierno populista, porque no admite ningún tipo de cuestionamiento. El líder populista es el único que se considera encarnación y el único legitimado para interpretar al pueblo. Nunca va a admitir ningún tipo de cuestionamiento, con lo cual al líder populista le sobra, por un lado, le sobra la oposición, no la tolera, simplemente la oposición es un figurín para dividir a la sociedad. Es el pueblo legítimo, el pueblo verdadero, contra todos los que se pueda, contra la oposición, un sector de la oposición, y básicamente en la oposición siempre en el otro, en el no pueblo hay que colocar al periodismo, necesariamente. Es la definición del populismo, porque si no jamás admite un cuestionamiento. ¿Cuál es la única verdad que utiliza el gobierno populista para gobernar? Mentir, la fake news, negar la realidad, simplemente ser el único intérprete de esa realidad. Entonces, independiente siempre está mal visto. No hay ninguna cabida, ninguna chance para ese periodismo independiente. Y esto es lo que estamos sufriendo en Argentina, me parece, en toda América Latina. Obviamente, en Argentina no tenemos la gravedad de los problemas que se están dando, por ejemplo, en Venezuela o en algunas otras latitudes. Pero sí, quiero hacer un relato breve de los problemas. Sí hay algunos temas que me preocupan, ¿no? Por ejemplo, un juez acaba de criminalizar el trabajo periodístico diciendo que investigar, o sea, buscar fuentes de información periodística, en el caso Santoro, Daniel Santoro. Daniel Santoro se preocupó por chequear las fuentes de investigación periodística y terminó siendo imputado por un juez federal en una causa como partícipe de extorsión, porque ese juez leyó que al haber consultado una fuente era un medio de presión que utilizaba un extorsionador, y entonces terminó involucrando a él simplemente por hacer la tarea periodística, por haber querido consultar una fuente de información. El lawfare, en Argentina se viene hablando de lawfare todo el tiempo, ¿no? El lawfare es una excelente excusa para que los corruptos sigan libres. ¿Cuántos funcionarios y exfuncionarios argentinos fueron imputados en causas de corrupción? Gravísimas. Todos los funcionarios imputados en causas de corrupción denuncian lawfare, persecución judicial, que los jueces del gobierno anterior los persiguen a ellos. Pero no hay
un solo funcionario detenido. Lo curioso es que siguen invocando la teoría del lawfare a pesar de que ninguno ha detenido. Entonces yo me pregunto, ¿tanta inquietud le produce a esos funcionarios, algunos en el poder ahora? Cristina Kirchner, vicepresidenta, otros fuera del poder, pero hombres importantes del kirchnerismo. ¿Tanta inquietud le produce que las causas sigan abiertas cuando las causas durante el gobierno anterior avanzaron y ahora ya no avanzan? Al contrario, los jueces, algunos que son los mismos jueces, en otro caso otros jueces, pero los dejan libres. Entonces, yo no creo que sigan invocando la doctrina de los porque les produzca inquietud las causas judiciales y teman ir presos algún día. Yo creo que la siguen invocando, más allá de que no van a ir nunca presos, porque nunca estuvieron presos, la siguen invocando porque es un argumento fantástico, suena bien, muy pulido aparentemente, aunque no lo sea, para tratar de justificar cualquier dominación del Poder Judicial, del periodismo y del Poder Judicial. Es decir, tratar de eliminar las instituciones que pueden controvertir un gobierno populista. A los jueces no es tan difícil sacárselos del medio, es más difícil sacárselo a los periodistas. Entonces, invocar el lawfare y ahí colocarlos a los periodistas para que Argentina vaya avanzando hacia lo que actualmente es Venezuela. A tal punto van en esa dirección que la Comisión de Inteligencia, una comisión bicameral de inteligencia en el Congreso, acaba de emitir un dictamen a instancias de la mayoría del oficialismo, diciendo que hay una complicidad, una conspiración entre los jueces del gobierno anterior que investigaron, los jueces del gobierno de Macri, que investigaron denuncias de corrupción, con los periodistas, que eran cómplices, jueces y periodistas, para investigar a Cristina Kirchner, todos los funcionarios que fueron acusados de gravísimos temas, ¿no? De que haberse quedado con hoteles, de llevarse bolsos con 10 millones de dólares, o en el caso de quedado con la imprenta, con la Casa de la Moneda, con la Casa de la Moneda, el sueño de cualquier corrupto, porque fue condenado, pero está libre, quedarse con la Casa de la Moneda del país. Bueno, lo cierto es que estoy convencido que el lawfare es una excusa en estos gobiernos para tratar de alguna manera justificar un futuro que los acerque hacia la dominación que actualmente tiene Maduro en Venezuela. El futuro de Argentina es Venezuela, eso me lo planteo todos los días, y por si hay dudas se creó un observatorio que se llama Nodio. La gente de ustedes lo conocen, hablamos de esto ya en otra oportunidad. Nodio, donde la titular de Nodio es un observatorio, una suerte de policía del pensamiento. Nodio lo que dice es que hay ideas que contaminan la democracia. Yo no sabía que las ideas, expresiones contaminaban la democracia. Pensé que eran parte de la libertad, las que nos gustan y las que no nos gustan. No hay ideas contaminantes. Pero bueno, aparentemente el gobierno cree que algunas ideas contaminan la democracia y tienen que ser analizadas y censuradas desde el poder político para que esas ideas no continúen. Si uno, hace poco también hubo un ataque, que no suelen ser habituales, pero hubo un ataque de un sindicato en el diario de Río Negro, y nadie lo cuestionó desde el poder. Cuando un gremio es amigo del poder político, puede entrar a una cooperativa, puede entrar a un diario, puede atacar a un gobierno opositor, o puede atacar a un periodista. La geografía argentina, Venezuela ya está. Y lo tenemos en la provincia de Formosa. Los argentinos conocemos lo que es Venezuela porque vivimos Venezuela, yo conocí Venezuela, la recorrí durante estos gobiernos de Chávez y de Maduro.
¿Se fue la voz? Sí, ¿ustedes lo escuchan? Yo no No. escucho bien. No, no, yo creo. De hecho, creo No, que se se silenció. Recuperamos la conexión. Ya Yo creo nuevamente. que- ¿Ya Hola a todos. regresó? Hola a todos. Hola. Yo creo que es que tiene internet bajo, porque a mí se me frizaba cada rato el señor. Sí, a mí también. Ya regresó. Acá me escuchan, ¿me están escuchando ahora? Ya, adelante, por Sí. favor. Si puede poner su cámara, por favor. Sí, Ya, adelante, Adrián. ahí están. En una provincia argentina que se llama Formosa, donde hay un gobernador que está en el poder allá hace prácticamente primero 32 años, primero como vicegobernador y ahora como gobernador. Un equipo de TN, de Todo Noticias, para entrar a la provincia tuvo que presentar un amparo, y para poder recorrer la provincia tuvo que tolerar que varios móviles policiales lo siguieran, porque no le permitían hacer entrevistas libremente. Se acercaba el objetivo de estos móviles periodísticos, eran en La Nación, no pudo entrar siquiera el diario de La Nación. El objetivo era entrevistar a mujeres wichis de una minoría aborigen que estaban siendo violadas en los derechos humanos. Eran parturientas, le sacaban a los hijos, los separaban de las madres, estaban sometidas a muchísimos estragos en materia de derechos humanos. Todo Noticias lo reveló, lo puso de manifiesto, y hubo muchísimos problemas. ¿Qué hizo el gobierno nacional? Apoyar al gobernador Agil Dunfrán, al gobernador de Formosa. Jamás hubo un cuestionamiento. Fue el secretario de Derechos Humanos a Formosa y miró para otro lado. Pero a tal punto fue grave que Human Rights Watch y otros organismos internacionales denunciaron lo que estaba pasando en Formosa, que nunca se hubiera conocido si Todo Noticias no lo hubiera revelado. Pero en conclusión... Un minuto Sí. más, por favor. Gracias, sí. Adelante, por favor. En conclusión, en estos populismos de América Latina, a diferencia de lo que puede ser, por ejemplo, una posición populista en Francia o en algunas otras latitudes, un poco más democráticas, un poco más civilizadas, en América Latina no hay cabida para el periodismo. El periodismo va quedando cada vez menos periodismo independiente. Son pocos o somos pocos, y la verdad que no hay espacio, cada vez es más el espacio, y la actitud de los periodistas es continuamente descalificarlos, de manera frontal, con la confrontación, con la discusión o a través de las redes, pero eso es el populismo, y me parece que es lo que está ocurriendo también en otros países, ¿no? En Ecuador, en Perú, en Bolivia. Por lo que estuve escuchando, es el común denominador en América Latina. Gracias. Muchas gracias, Adrián. Juan Pardiñas, por favor. Muchas gracias a Ricardo Trotti y a Roberto Roch por la oportunidad de compartir con ustedes este evento. Bueno, ¿cómo han evolucionado las cosas en México? Desde hace años, décadas, o como medimos los ciclos políticos en mi país en sexenios, México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. De los países que no están en guerra civil, desgraciadamente año con año, si vemos las estadísticas de Reporteros Sin Fronteras, de Artículo 19, México aparece como los países donde más homicidios hay de periodistas. Esto no ha cambiado en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero tampoco empezó con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En el sexenio pasado, en el gobierno de Enrique Peña Nieto, en junio de 2017, en la portada del New York Times apareció una historia en la que desgraciadamente me tocó participar como protagonista, porque éramos un grupo de cerca de 20 personas dedicados al periodismo, al activismo público, a la defensa de derechos humanos,
que habíamos sido espiados por el gobierno mexicano o habían intentado espiarnos, en mi caso no solo a mí, también a mi familia, a través de mensajes de SMS que tenían un virus, que una vez que ese virus entraba a tu teléfono, pues no es solo que te pudieran espiar y escuchar tus conversaciones. Era una violación absoluta a la intimidad, porque a través de ese virus podían saber exactamente tu posición georreferenciada en todo momento del día. Podían prender la cámara, apagarla, prender el micrófono en el momento que ellos quisieran. Podían introducir dentro de tu propio teléfono archivos que tú desconocías. Entonces sí era un nivel de violación a la privacidad que no era posible antes de la penetración de la tecnología en nuestra vida cotidiana y la importancia que antes tienen los teléfonos inteligentes en resolvernos la vida, pero en este caso, pues en una transgresión absoluta de la privacidad. Entonces, los problemas de violencia del periodismo, de intrusión y obstáculo para el trabajo periodístico en México, no empezaron este sexenio, vienen de muchos años atrás. Pero ¿qué sí ha cambiado? Los priistas eran el gobierno anterior y probablemente también con el gobierno panista de Felipe Calderón, eran como maestros en la simulación. Seguramente no les gustaba mucho del trabajo que hacíamos en medios como Reforma, pero su manera de pronunciar su desagrado era mucho más sutil, o si no sutil, era mucho más privada. Se hacían llamadas de teléfono, presionaban, era presiones tras bambalinas, detrás del escenario, no había en apariencia una repercusión pública. ¿Qué cambió con el presidente López Obrador? Como seguramente habrán escuchado ustedes, todas las mañanas, entre 90 minutos y 2 horas a partir de las 7 de la mañana, el presidente de la República dedica a hacer lo que él llama es un ejercicio de rendición de cuentas, más bien es como un ejercicio de propaganda, presenta temas en su agenda y toma algunas preguntas tanto de reporteros como de pues yo no los llamaría profesionales de información, sino gente que está ahí presente, pues un poco para adular al presidente y para permitirle poner cierta agenda. Algunas de estas personas, por ejemplo, que no llamaría colegas por respeto a mis verdaderos colegas reporteros que van a las mañaneras también, pero le han preguntado al presidente, oiga, ¿cómo le hace usted para tener la condición física de un maratonista keniano? ¿Cómo le hace para mantener ese nivel de fuerza vital? O esta misma semana empezó, antes de hacerle la pregunta, agradeciendo el propio reportero por la energía transformadora que el presidente le estaba imprimiendo al país. Entonces se pueden imaginar ustedes la dificultad del clima de hacer verdadero trabajo periodístico, de hacer pues lo que es la esencia de nuestra profesión, que es preguntas incómodas, en un contexto en el que las primeras filas de la conferencia de prensa están tomadas pues, por personas que más que preguntas se dedican a echarle porras al presidente. ¿Y qué cambió? Lo que el presidente López Obrador llama un diálogo circular y el derecho a su ejercicio a la libertad de expresión. Y es una intensa campaña contra ciertos medios. Ahí cuantitativamente el periódico Reforma destaca. En esencia, el presidente nos menciona en una de cada 3 conferencias de prensa. Hoy en la mañana se quejó de nuestra cobertura cuando anunció que iba a considerar la posibilidad de que el sector privado de farmacias y hospitales privados entraran en el esquema de vacunación. Su frase fue, bueno, lo voy a hacer y voy a permitirlo y a considerarlo, porque imagínense si no, ¿qué va a decir el Reforma? O sea, nos tiene muy presentes
en su diálogo público, en su mensaje cotidiano. Esto por sí mismo es novedoso, esta confrontación directa muy al estilo de Donald Trump con los medios de comunicación y en particular por la recurrencia con el propio diario Reforma. ¿Cuál me parece a mí la consecuencia más grave de esto? Es que el presidente es un líder político indiscutible de un movimiento que tiene muchos seguidores en distintas partes de México. Entonces ya estamos viendo fenómenos de gobernadores, incluso presidentes municipales, que tratan a la prensa con el mismo nivel de belicosidad verbal, con el mismo nivel de agresión directa que el presidente de la República. Entonces esto está permeando a nivel local en muchas regiones del país, en condiciones en que los periodistas trabajan con mucho mayor riesgo que los periodistas que trabajamos en medios nacionales con presencia nacional, que por ese nivel de visibilidad tenemos un nivel de blindaje y de protección y de seguridad, o al menos así es, toco madera, espero que así sea, que medios que se encuentran en ciudades más pequeñas, en regiones más alejadas de la Ciudad de México. Entonces sí se está generando una cultura política, una narrativa y un discurso en que es perfectamente legítimo atacar a los periodistas desde el púlpito político. En el caso del presidente López Obrador, pues desde el micrófono más poderoso del país. Nos decía Roberto Rock en la introducción de este diálogo que es un desafío del periodismo. Yo diría más bien que es un desafío de la época, porque no solo involucra al periodismo, sino involucra a todo el sistema político, involucra nuestras prácticas democráticas. Lo que decía Adrián en la intervención inmediatamente anterior a la mía, esa ominosa premonición de que estamos perdiendo espacios para el periodismo en América Latina. Si estamos perdiendo espacios para el periodismo, estamos perdiendo espacios para la democracia. No, el periodismo, la libertad de expresión, la capacidad de criticar al poder, de opinar sin tapujos y sin miedos, es una condición fundamental de nuestra vida democrática. Está escuetamente verbalizada en nuestras respectivas constituciones y cartas magnas como libertad de expresión, pero tiene un involucramiento cotidiano y un ejercicio de la ciudadanía que sin ese elemento es inconcebible la posibilidad de la democracia. Y también volviendo a la introducción que nos hizo Roberto sobre cómo cada vez se volvió el fenómeno de Donald Trump, empezó en una condición de inverosímil, ¿no? De que es imposible que sea candidato y luego era imposible que ganara la candidatura republicana y luego era imposible que fuera presidente. Y vimos que cada uno de estos factores de imposibilidad se convirtieron en realidades. Entonces, lo primero que a mí me deja eso es la gravedad de las mentiras. Yo recuerdo por ahí de principios de este siglo que a veces veía yo Fox News en la televisión de cable o algún comentarista conservador que estaba en CNN y los veía yo como casi un deporte morboso, como decir, a ver qué cantidad de sandeces dicen esta gente, como si fueran una especie de bufones de la ultraderecha norteamericana y que era divertido ver lo que decían. Pero me parecía tan absurdo en ese momento que lo que decían pudiera tener consecuencias políticas que lo encontraba yo divertido. Y la realidad me corrigió de una manera brutal. O sea, las mentiras tienen consecuencias y tienen consecuencias políticas. Roberto ya me está haciendo señales de que debo cerrar. Y quiero cerrar con una frase de una canción poco conocida de U2, el grupo de rock irlandés, que dice, no le creas al diablo, yo no creo en su libro, pero las mentiras que dicen cambian la realidad que tenemos y las verdades que tenemos. Tal vez con menos poesía que U2, pero con más chispa,
hay un dicho veracruzano de una región del país donde la gente tiene una creatividad hermosa para usar el lenguaje, que dice: las brujas no existen, pero de que vuelan bajito, vuelan. Entonces es esta cosa de cómo las mentiras van transformando la realidad y construyen realidades por sí mismas y construyen realidades políticas. Entonces a mí me preocupa López Obrador hoy, pero también me preocupa ese discurso y esa narrativa hacia dónde nos lleva. Si es un elemento de este escenario ominoso que nos planteaba Adrián de un continente y una región en que cada día es más difícil hacer periodismo y por lo mismo cada vez es más difícil sostener los principios que defiende la democracia. Y en esa condición, ese nivel de dificultad es inversamente proporcional a la necesidad de que haya periodismo. En una democracia el periodismo siempre es importante. En una democracia que está perdiendo terreno, el periodismo se vuelve fundamental. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan Pardiñas. Es un gusto tenerte en esta sesión de la CIP, como el resto de los participantes. Estábamos echando de menos a uno de los participantes estrella de este panel, que se acaba de reincorporar porque ha estado con nosotros en toda la asamblea, Miguel Enrique Otero, al que paso a darle la palabra, no sin decir primero un perfil que, si bien conocemos en su mayoría, creo que vale la pena consignar. Miguel Enrique Otero es director del Nacional de Venezuela, matemático graduado en la Universidad Central de Venezuela. Luego de hacer un posgrado en Administración de Empresas en la misma alma mater, viajó a Inglaterra, donde realizó estudios en economía en el Churchill College de la Universidad de Cambridge. A su regreso al país, inició una amplia y reconocida actividad privada y pública. También ha sido vicepresidente del Bloque de Prensa, principal gremio de prensa en Venezuela. Se le considera como un empresario innovador en la industria de los medios de comunicación. Es miembro de la Junta de Directores de la Sociedad Interamericana de Prensa y exdirector del Grupo de Diarios América. Como todos conocemos, el periódico de Miguel Enrique Otero acaba de ser demandado o sentenciado a una pena para pagar $13 millones por reproducir una serie de publicaciones que lo mismo se presentaron en muchos medios de comunicación latinoamericanos y venezolanos sobre corrupción de un personaje de Diosdado Cabello en Venezuela. Miguel, tu intervención, por favor. Y yo creo que podríamos empezar a introducir el tema de cómo han resistido los medios de comunicación o cómo están resistiendo los medios de comunicación en diversas naciones de la región a este esquema de presiones, a este esquema de hostigamientos. Miguel, por favor. Gracias, Roberto. Y perdonen la tardanza, pero es que esto nos ha obligado a reunirnos con abogados y con una cantidad de sectores que, bueno, antes uno estaba más tranquilo independientemente de lo que pasaba en Venezuela, pero en este momento hay que estar muy activo para ver cómo defendemos el periódico y cómo por lo menos que tenga el mayor costo político para ellos con lo que quieren hacer. La verdad es que, bueno, en este tema de medios y política, yo lo que creo es que hay un retroceso, una pérdida de espacio, ya lo dijeron aquí, para el periodismo, y eso por lo tanto es para la democracia, y los peligros son gigantescos. Yo a veces sueño, me dan pesadillas, sueño que el Foro de Sao Paulo se va a convertir en la gran capital de América Latina, como van sucediendo las cosas y como están los peligros de estos populismos autoritarios manejados por los cubanos, y en fin, es una cosa terrible, y donde Venezuela es un sitio clave para eso. Bueno, puedo hablar del caso nuestro porque hay cosas ahí muy emblemáticas. Primero se introduce un tema que es distinto a los cierres y a las expropiaciones normales de los medios que han hecho los regímenes autoritarios. Esto es una incautación, lo que pretenden, todavía no lo han hecho, pero es una incautación de un medio para entregárselo a un privado, entregárselo a Diosdado Cabello. Hasta ahora las incautaciones, expropiaciones, son expropiaciones públicas. Exprópiese. Cuando decía Chávez exprópiese, era porque llegaba el
el gobierno y lo tomaba. Y entonces o acababan con la empresa o hacían otra cosa, en fin, pero eran públicas. Esta es la primera incautación grande privada. Y el mecanismo es esta demanda de difamación, ya la sufrió Carlos Pérez en el Universo en Guayaquil. Afortunadamente el sistema interamericano introdujo un amparo que detuvo la multa, una multa impagable, y cambió el gobierno. Entonces, digamos que se salvaron. Pero el esquema es una difamación en un monto gigantesco que produzca la incautación del medio y se lo entregan a unos privados afines al régimen. Y por supuesto, el juicio que utilizan para eso son unos juicios llenos de irregularidades, un juicio que no pasa por el menor escrutinio desde el punto de vista legal, y eso es uno de los temas que por lo menos en este que es el nuestro, el esquema legal chapucero que han hecho, que han aplicado, pues digamos que es uno de los argumentos que vamos a escribir en todas partes. El tema legal. Es una demanda de difamación, como bien lo dijo Roberto, donde nosotros publicamos, y probablemente muchos de los periódicos de ustedes, una nota a partir de que el ABC de España y el Wall Street Journal publicaron que Diosdado Cabello, eso fue en el 2015, estaba siendo investigado por difamación, por narcotráfico, por un fiscal federal del estado de Nueva York, porque había habido su jefe de escolta había declarado, era un testigo que llaman ellos de testigo privilegiado, y tenía esa investigación. Entonces, Diosdado Cabello dijo que eso era una calumnia, que eso era una difamación contra él, lo perjudicaba mucho, y bueno, él trató de demandar al Wall Street Journal y al ABC, y dijo que los iba a demandar, iba a acabar con esos periódicos, y no llegó a la puerta de los periódicos esto. Al Wall Street Journal sí le introdujo la demanda, debe haber gastado un dineral, y por supuesto la justicia norteamericana no lo dejó avanzar. Y lo que sí es cierto es que entonces fue con las demandas al Nacional y 2 medios más en Venezuela, que fuimos los únicos que publicamos eso, que vino por todas las agencias, porque eso fue publicado por 80 periódicos del continente, era una noticia muy importante. Él era el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Ahora, lo curioso de esto es que 3 años después, la DEA criminaliza a Diosdado Cabello. Dice que Diosdado Cabello es culpable de narcotráfico, y entonces piden su cabeza para hacerle un juicio a los Estados Unidos y ofrecen una recompensa de 15 millones de dólares, más grande que la de Pablo Escobar. Entonces, claro, ¿qué quiere decir eso? Que la difamación no fue difamación. Eso era verdad. Para que la DEA llegara a eso, tenía que haber investigado. Y el inicio de la investigación es lo que publicó el Wall Street Journal y el ABC. Pero los tribunales no hicieron caso omiso de esa realidad que es como una catedral. Después introdujo una demanda civil, porque la demanda penal no le satisfacía, porque él demandó demasiada gente. Eran 21 personas demandadas penalmente. Y según las leyes venezolanas, para que esa demanda progrese, tiene que haber una primera audiencia de conciliación donde tienen que estar los 21. Eso no iba a ocurrir. Entonces, claro, todavía no empieza ese juicio. Sin embargo, él introdujo una demanda civil, y que aunque no tiene una sentencia penal, que según las leyes para que una sentencia civil tenga, para que un juicio civil tenga sentencia, tiene que haber una sentencia penal. Bueno, entonces lo saltaron por encima, y un juez de primera instancia determinó que nosotros estábamos condenados y teníamos que pagarle 1.000 millones de bolívares a Diosdado Cabello. Cuando el juez puso ese monto, que es un monto gigantesco, 1.000 millones de bolívares, pues cuando fuimos a ver, pues eso con las evaluaciones y con la indexación del Banco Central, pues alcanzaba a $100. Entonces, claro, Diosdado Cabello entró en cólera, llamó a sus amigos del Tribunal Supremo de Justicia y les dijo: mire, ustedes tienen que dictar una sentencia distinta que me satisfaga. Entonces, la sala civil hizo un abocamiento, que es que se llevó el juicio
eliminó la sentencia, un juicio con una sentencia firme de un tribunal de primera instancia. Y en 5 días, eso fue después de 2 años, en 5 días del abocamiento, dictaron esta nueva sentencia de 237.000 petros. Bueno, yo me imagino que ustedes no saben lo que es esa moneda petro. La moneda petro es una moneda, una cibermoneda inventada por Maduro, que la utilizan en lavado de dinero, en el pago de a los iraníes. Es una moneda inexistente para un usuario. Pero la tasa de cambio de la moneda petro es $60 por cada petro. Esos son 13 millones de dólares. Por supuesto, está la sentencia, que es una cosa increíble porque es una sentencia que habla de indexación, 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 del petitorio inicial de Diosdado Cabello, pero cuando llega a los 237.000 petros, dice que eso es lo que vale vale la moralidad o vale Diosdado Cabello. Bueno, eso no tiene precedentes, no explican cómo llegaron a eso, no hay un índice, no hay una indexación que pueda llegar a ese monto. Y bueno, es el Tribunal Supremo, no tiene apelación. Probablemente ellos van a ejecutar esa sentencia el día que vayan a pedir los 13 millones de dólares, pues nosotros no le vamos a dar 13 millones a Diosdado de ninguna manera, entonces van a embargar las instalaciones, la rotativa y todo lo que tenemos nosotros y se lo van a entregar a Diosdado Cabello. Él ya tiene años diciendo que él va a montar una escuela de periodismo ahí y que él va a hacer un periódico que se va a llamar el Mazo Dando, y ha mostrado una primera página diagramada como el Nacional, que va a ser su periódico, que va a ser ahí. O sea, que todo está como planificado para él. Claro, esta demanda, este proceso judicial tiene todas las irregularidades del mundo. Nosotros estamos actuando internacionalmente, independientemente de que Maduro no reconoce las autoridades ni el sistema interamericano ni nada de eso, pero lo vamos a hacer, vamos a hacer ese camino y vamos a lograr la mayor cantidad de solidaridad del mundo, porque ya hay una magistrada que dice que ya no firmó ese documento. En fin, puede ser que la sala constitucional pida una revisión, todo es posible, pero dadas las condiciones de Venezuela, lo más probable es que ellos ejecuten la sentencia y actúen sobre nosotros. Esto es un tema muy grave porque en Venezuela, pues la hegemonía comunicacional, que es lo que está en el plan de la patria, desde el segundo o tercer año de Chávez, es algo que ellos han ido ejecutando poco a poco, que es el modelo cubano en largo plazo, y que todos los temas de cierre de medios, de venta de medios, de agresiones físicas, de agresiones de toda índole, de procesos legales, todo eso ha sido registrado en las asambleas de la CIP una por una. Pero la luz de la libertad de expresión en Venezuela es algo que ha ido disminuyendo. Y claro, lo que quedan son algunas pequeñas ventanas que básicamente están en la web, que ellos las bloquean discrecionalmente y puntualmente, y los medios oficiales, que son los medios del gobierno. De hecho, el 60% de la población lo que ve es el canal del Estado, que es un canal parecido a los canales que debe ver la gente en Corea del Norte. Entonces, esto es grave porque son ejemplos pues, que dan para los gobiernos parecidos que están creciendo en el continente. Yo creo que la alarma con el espacio del periodismo libre en América Latina es algo verdaderamente preocupante y bueno, que creo que este es un caso atípico y muy, muy importante. Muchas gracias, Miguel Enrique Otero. Estaremos muy pendientes de este caso en particular. Gracias por tu liderazgo en estos temas. Se ha incorporado un panelista que le agradecemos mucho su participación, como estaba previsto. Se trata de Daniel Escola, es periodista, presentador de noticias y columnista del grupo RBS de Porto Alegre.
sin duda la empresa de medios de comunicación más grande del sur de Brasil. Antes fue reportero de Radio Gaúcha en Porto Alegre, emisora donde conduce de lunes a viernes el programa Gaúcha Atualidade, el de mayor audiencia en el estado de Rio Grande do Sul. También es comentarista de política en noticiero de la televisión Bom Dia Rio Grande. Tiene una maestría en periodismo de la Universidad de Caxias do Sul y otra maestría en periodismo de la Universidad de Cardiff. Creo que es una oportunidad muy importante para conocer el panorama en Brasil, que ideológicamente se presenta incluso de otra manera. También el presidente Bolsonaro, como ha comentado para el caso de México, Juan Pardiñas, utiliza a los periódicos nombrándolos por su nombre de una persecución, señalamientos, descalificaciones en el caso de México, por supuesto en el caso de Reforma. El Universal también es una presencia permanente en estos discursos, incluso la revista Proceso, que ha tenido una cobertura muy cercana a lo largo de la carrera política de López Obrador, ha sido objeto de señalamientos. Lo mismo, yo diría que más remarcadamente, analistas, comentaristas de estos medios, Enrique Krause de Reforma, Carlos Lórez de Mola en el Universal. Existe un esquema que busca acorralar a estos medios, como ocurre también en Brasil. Damos la palabra a Daniel Escola. Se nos está acabando el tiempo porque tenemos una intervención también importante en el siguiente panel. Daniel Escola, adelante, por favor. Graças, Roberto. Graças por o convite. Eu estou um pouco envergonhado porque eu não falo muito bem espanhol. Então, se vocês não se importarem, eu posso falar inglês ou portunhol. Talvez o inglês que eu tinha combinado com o Horácio, né? Você fala bem. Tá bem. Bom, thanks for the invitation. But I'm really sorry, my internet is going up and down, so I hope I get through this. I'm glad to be here today and to talk to you and to talk a little bit about what is happening now in Brazil. I think it's pretty much the same what is happening in Mexico. The daily coverage of politics has been really difficult here. I confess, it has never been so difficult, so hard, so stressing to do the coverage of the power. I've been working as a journalist for more than 25 years, and I never seen anything like this. And the blame is to the government, which is against the press. He's openly against the press and sees the press as an enemy. We in Brazil, we have a democracy system since 1985. So after 21 years of the dictatorship, and for my generation, I have 46 years old. I'm 46 years old. It's by far the most difficult, exhausting time to cover the government. And we have only 3 years of Bolsonaro. We have 1 more year, and he will try for sure to get reelected. Well, in terms of comparison, I would say it's pretty much what we saw in America, I think, in Trump years. It's pretty much what we are seeing in Mexico. And dealing with the power today is such a struggle. The even bigger problem, I would say, is not only the central government, it's not only the figure of Jair Bolsonaro, the president, is what he's doing regionally, because they have regional leaders that think like him, and they got elected in the last election as well. So he's not the only problem. We have a regional problem as well. We are in the south of Brazil, and we have it here as well. I can give you one example, one example that is going through now. Brazil is far behind the vaccination process, much because of the Bolsonaro government. He was late in searching a deal for the vaccine, the coronavirus vaccine. And the pressure now is piling up him. Last week, he suggested that the local politicians were stocking vaccines that he sent to the governments, local governments, and these politicians were keeping vaccines away from people.
This is something ridiculous. It can be proven. And so it's not true. But he sets the agenda because he have to stop the power of the press, the power of freedom of press. And I would say 70–80% of our time today is spent on telling stories that those facts are not true. And 70–8% of our time is trying to prove that one story told by the president is not true. The country is absolutely polarized. We are in different sides here, and the press is right in the middle. So, and the president hardly ever gives an interview. He prefers, as he says, talk straight to his audience. So he does a weekly live Facebook live once a week, and then he talks to his public. Here in Brazil, there is a sense that I think he created this sense of there is always a conspiration of the press against the president. What I say to the newsroom, and our newsroom, the average age of our newsroom is really low, 26, 27, 30 years old. We are doing journalism. If we do it as we always have done, we will remain doing it in the future. His government will finish next year or in 4 years' time, but we will still be doing journalism. Muy bien. Muchas gracias, Daniel. Hola. Te escucha bien, Roberto, adelante. Sí, muy bien. Ricardo, te escuchamos. Si tenemos un par de minutos para un par de preguntas, o cómo estamos en la agenda. Sí, estamos bien, tenés 15 minutos y tal vez nos extendemos un poquito más. Sensacional, sensacional. Juan Pardiñas, te preguntaría directamente en el caso de México. En el discurso de muchos medios durante muchos años se decía que los presidentes podían criticar a la prensa siempre y cuando no hicieran nada contra la prensa. Tanto en tu caso como en el caso de Adrián Ventura, creo que podríamos consultarlos, ¿no? Esta frase sigue siendo válida, digamos, ¿no? En el caso de López Obrador, no ha encerrado periodistas, no ha creado leyes expresas contra la prensa, pero ha construido una atmósfera muy adversa, como lo hizo en Estados Unidos el presidente Trump, que en mi opinión representa en sí mismo una incitación a la violencia. ¿Cómo distinguir esos matices en el caso de México y de Argentina? Juan. Un poco retomando las ideas de mi intervención inicial, las mentiras tienen consecuencias políticas. Y como periodistas, creo que tenemos muy claro también que las palabras tienen consecuencias. Y a mí me tocó en mis primeros meses en 2019 en el cargo, el presidente inventó que porque fue falso, que habíamos publicado su dirección personal, su dirección familiar, en la manta de una amenaza de un cartel de narcotráfico. Sacamos un close-up de la manta, pero no se podía leer nada. Después, la dirección familiar del presidente de la República, si uno la pone en Google, hay más de 600 notas en torno a la dirección en la que vivía, el domicilio donde vivía su familia antes de ser presidente. De hecho, el día de las elecciones, el 2 de julio de 2018, se anuncia el resultado electoral y él va al Zócalo, la plaza pública más grande del país, y decenas o cientos de miles de personas se reúnen con él ahí. Termina el evento en el Zócalo, toma su coche y se va a su domicilio familiar, donde lo esperaban miles de personas alrededor. Entonces, primero, lo que quiero decir es que no divulgamos su domicilio
familiar, si lo hubiéramos divulgado, tampoco hubiera sido la gran exclusiva, porque ya era de dominio público y es una información que puede uno conseguir en Google y que había sido publicada en muchísimos otros medios. Pero ¿qué pasa cuando el presidente acusa al Reforma de eso? Las palabras tienen consecuencias. Surge en Twitter un movimiento de que si el Reforma había publicado el domicilio del presidente, había que encontrar el domicilio en el que vive mi familia. Y me llevó esto a vivir unos días y unas horas muy surrealistas, porque cuando en la Secretaría de Gobernación se dan cuenta de la amenaza y de que estaba volviéndose un trending topic de por qué barrios de la ciudad me veían a mí caminando, y yo lo vi hace unos meses que estaba en esta esquina en la mañana, tal vez por ahí vive, y empecé a ver esto en Twitter, empecé a ver esto en Facebook. La Secretaría de Gobernación me ofrece protección policial. Entonces le dije, oye, yo no estoy seguro, lo tengo que tratar con mi esposa. Y recuerdo muy bien, porque estaba yo platicando con ella, tienen su casa en un edificio de departamentos, y mientras estábamos teniendo la conversación, empezamos a ver las sirenas de la policía reflejadas en el techo de mi recámara. Y sin preguntarme, la Secretaría de Gobernación decidió que había un riesgo a la seguridad, por lo cual mi familia necesitaba protección policíaca, y tuve una patrulla estacionada afuera. Afortunadamente, ese es el propio gobierno propició el clima de hostigamiento. Pero el surrealismo era eso. O sea, el presidente hace el ataque basado en una mentira. Las redes sociales, en su versión más tóxica y perversa, empiezan a trabajar para encontrar mi domicilio familiar. Y luego sale el gobierno del propio presidente de la República a ofrecerme protección policial. O sea, si la seguridad de mi familia no estuviera en juego, sería como elementos de una comedia del absurdo, ¿no? El propio gobierno que te amenaza, o la autoridad máxima del gobierno te amenaza, y luego el propio gobierno entra en preocupación de tu seguridad y te ofrece protección policial, ¿no? Vaya. Adrián, gracias, Juan. Adrián, ¿cómo distingues tú estos matices? Perdón, me disculpo muchísimo con Adrián. Lo que está ocurriendo en Argentina es muchísimo más. Perdón, adelante, Juan, muchas gracias. Muchas gracias. Una disculpa, que me tengo que retirar. Gracias. Adelante. Lo que ocurre en Argentina es mucho más difícil ejercer el periodismo en las provincias de Argentina que en los grandes medios nacionales, porque tenemos mucha visibilidad. Lo que ocurre no es el caso de Daniel Santoro es una persecución judicial. Es muy grave porque confirmarle el procesamiento a Daniel Santoro y una posibilidad de que que confirmen el procesamiento, con lo cual estaría en una situación muy delicada, ¿no? Un periodista que ejerciendo su profesión como corresponde, consultando fuentes, puede terminar preso. Pero lo que hacen es la descalificación. A los periodistas independientes que quedan, es la descalificación de otros medios amigos. Un ejemplo personal, hace poco tú habías dicho, salí sorteado para ser jurado de jueces federales. Yo no busqué ser jurado, salí jurado por el Consejo de la Magistratura, que está en manos del oficialismo. Es decir, el Consejo de la Magistratura sorteó y yo salí jurado, el oficialismo mismo. Como sortean como abogado, pero en cuanto no pudieron tolerar que un concurso judicial fuese observado de cerca por alguien independiente, y entonces en los medios de comunicación amigos hicieron una campaña de prensa contra mí y mi esposo de ser jurado. Pero fuera de eso, quería retomar algo que dijo Juan, muy breve. La mentira no solamente tiene la mentira reiterada todo el tiempo del gobierno nacional sobre los temas de gobierno, no sobre en contra de periodistas, sino sobre la gestión de gobierno, no solo tiene el efecto de desorientar a la gente, sino produce dos efectos más, que
¿Me escuchan? Sí. Sí. ¿Se cortó o no? Sino que el efecto que produce es generar tal nivel de descreimiento que relativizaron la verdad. Nadie sabe en Argentina ya quién dice la verdad, quién dice la mentira. Entonces nos sacan legitimidad de los periodistas que queremos trabajar bien. Ese es un punto fundamental que está impidiendo, está obstaculizando el ejercicio de, porque por más que uno investigue bien, la descalificación es lo primero que viene. Gracias. Perdón, No Adrián, quiero abusar del tiempo. muchas gracias. Más bien quisiera yo abrir la posibilidad de que hubiera preguntas en el caso de que existieran. Estoy viendo si tenemos, Ricardo, alguna mano levantada, pero sea con manos sin manos. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, por favor, manifiéstese. Si me permite, presidente, Alejandro Aguirre de la ciudad de Miami. Hemos hablado mucho del tema del presidente Trump. Yo tengo una opinión un poco distinta desde el punto de vista de que aunque muchos periodistas pensaban que era inconcebible que alguien como él llegase a la presidencia, algunos periodistas veían que esto podría llegar a ser una posibilidad. Incluso los propios medios ayudaron porque lo siguieron por todos lados. Y tuve una amigable discusión con un periodista en Charleston cuando estuvimos reunidos allí sobre el tema y con Mario Vargas Llosa. Pero a lo que iba yo era esto, para los colegas que están sufriendo lo que se sufrió aquí durante la presidencia de Trump, si han quedado secuelas vía órdenes judiciales, cambios de leyes, cosas que podrían llegar a ser permanentes una vez que se vayan estos gobernantes, que sí sería algo, creo que distinto a lo que ha pasado aquí en Estados Unidos, aunque el efecto, como dijo nuestro colega, las palabras y las acciones tienen repercusiones, los efectos sí tienen secuelas, pero si por la vía oficial ha quedado alguna secuela que podría utilizar otro gobernante. Muchas gracias Alejandro. Yo les pediría a nuestros ponentes que cerráramos con una intervención de 1 minuto, más o menos cada uno, minuto y medio, si nos permiten. Empezamos, por favor, con Adrián Ventura. Muy breve le voy a responder a Alejandro. Alejandro, en su momento tuvimos la ley de medios en Argentina. La diferencia de Trump, gobernante populista en Estados Unidos, con los gobernantes populistas de América Latina, es que en América Latina muchas veces los aprietes, muchas veces la persecución, no se necesitan leyes o decretos, se necesita un poder judicial sumiso. Entonces, mientras, por ejemplo, Trump, el Poder Judicial, cuando él quería continuar en el cargo, le dijo que no a las presentaciones que él hizo para impugnar la elección en Argentina, los jueces en general son muy sumisos, no se oponen al poder político. Este es el principal riesgo también para los periodistas, es lo que le está pasando a Daniel Santoro, ¿no? Que lo procesaron en primera instancia, una cámara revocó, el gobierno buscó otro juez que lo procesara, lo volvieron a procesar, y ahora que la Cámara cambió, lo van a terminar confirmando el procesamiento seguramente. El problema en Argentina son que cualquier presión puede ir judicialmente muy rápido, gracias a que el Poder Judicial muchas veces, la mayoría de las veces, termina defendiendo al poder político. Gracias. Miguel Enrique Otero, por favor. Sí, bueno, el tema más importante es el sistema judicial, que cada día es más utilizado por los autoritarismos en América Latina para criminalizar a la disidencia por los intereses propios de ellos. Evidentemente que eso no lo hacían las dictaduras tradicionales, la dictadura bananera. Pero además, estos utilizan todos los valores y todos los elementos jurídicos de la democracia para dinamitar a la democracia.
Y eso es una tesis que viene desde de Podemos en España y que ha contaminado todos estos gobiernos y es el gran peligro del siglo XXI. Muchas gracias. Daniel Escola, por favor. Thank you for the invitation and thank you very much. Here in Brazil, I would say that we are not in that stage of Venezuela, for example, and we are not in that stage of Mexico or Argentina. But I believe that we haven't have yet any law that has been changed for censoring the press. But I'm really afraid that if this government stays longer than 4 years, we might do this conversation in 4 years' time and the situation will be different. This government is willing to censor the press. I can assure you that. And he hasn't done it yet because we have strong institutions. The justice, the Congress are still strong. But I will not be able to say the same in 3 or 4 years' time. Thank you very much. Muchas gracias. Creo que el tema de las instituciones es fundamental. Cuando la CIP estuvo en Washington preocupada por amenazas del gobierno Trump de cancelar la licencia de CNN, los funcionarios a los que entrevistamos decían, esto no funciona así en Estados Unidos, es fundamental proteger las instituciones y tal vez reflexionar también qué va a pasar después de estos gobiernos, cuando terminen estos gobiernos, con un país que puede quedar igualmente polarizado y un país que en casi toda nuestra región enfrenta niveles de desigualdad enormes. La desigualdad seguirá siendo motivo de polarización mientras no se resuelva de una u otra manera. Nuevamente a todos, muchísimas gracias. Gracias, Ricardo. Gracias al equipo organizador.